السلام عليكم ورحمة الله. في الإرادة حياة، وعزم هذا الرجل المشلول وتصميمه أوصله إلى أعلى مركز سياسي وتمثيلي، والأهم من ذلك أنه حول إعاقته إلى طاقة وقدرة فائقة ألهمت المعوقين ونهضت بحالهم إلى الأفضل في مجال الرعاية في الإكوادور وأمريكا اللاتينية. مع لينين مورينو المرشح الرئاسي في الإكوادور نلقي الضوء على جوانب متعددة في حياة هذا الرجل والبلاد من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. El sol amanece conmigo y todo lo consigo. وجه الحكومة الإكوادورية الجميل كما وصفته كبرى صحف الإكوادور اليونيفرسو هو لينين مورينو، نائب الرئيس الإكوادوري بين عامي 2007 و2013 والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة منذ عام 2013، والمرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة في الإكوادور في شباط فبراير عام 2017. الإكوادور أي جمهورية خط الاستواء أو الاعتدال، هذه الدولة الجنوب أمريكية الصغيرة لطالما تفاخرت بأن المقعد الأكثر قوة وتأثيرا في العالم حول شلله إلى قدرة وإلهام خارقين، وغدا بذلك القائد السياسي الأعلى رتبة في العالم ممن يستخدمون الكرسي المتحرك. فمورينو المتواضع والمعتدل يقول عن نفسه: أنا فقط أشعلت اللهب الذي سرعان ما انتشر أملاً وقوة للآخرين. ومن موقعه كنائب لرئيس البلاد حول مورينو الإكوادور إلى البلد الأكثر تطوراً في أمريكا اللاتينية في مجال خدمات المعوقين على الأصعدة كافة. هذا المدافع الشرس عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية روج لأسلوب علاجي لكل الآفات، إذ بعد إطلاق النار عليه أسس مورينو مؤسسة أطلق عليها اسم إيفنتا للترويج للفرح والفكاهة كطريقة حياة بناء على تجاربه الشخصية، حيث تماثل للشفاء عن طريق الضحك. كرم من قبل حكومات عديدة في أمريكا اللاتينية ونال أوسمة رفيعة، وحصل على تأييد دولي واسع من 180 دولة تدعم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2012، ولكن الجائزة ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي. لينين مورينو المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة في الإكوادور وفي مقابلة حصرية مع الميادين ومن الداخل يحدثنا عن تجربته الشخصية وعمن أثر فيه وعن بلده الإكوادور والانتخابات المقبلة، وكيف حول مأساته إلى ثورة ومنارة تضيء عتمة كل معوق مضطهد ليس في بلاده فقط بل على صعيد كل أمريكا اللاتينية وحتى العالم، ويخبرنا أكثر عن نظرية الفكاهة التي كانت السبيل إلى شفائه والتي دونها في مجموعة من المؤلفات. Mr. Lenin Moreno Garces, United Nations Special Envoy on Disability and Accessibility since 2013 and former Vice President of Ecuador and the prime presidential candidate for the forthcoming presidential elections in Ecuador in 2017. Welcome to Min al-Dakhil from the inside, sir. Muchas gracias por su gentil bienvenida, Zainab. Before we delve into talking about your achievements on various issues and levels, I would like you to talk a bit about one of your major influencers, your father, Mr. Sergio Moreno, who was a professor who believed in public service and caring for those who were less fortunate. Please tell us about your father, sir. Cuando mi padre se graduó de maestro, se pidió que el sitio donde quería impartir la educación era el lugar más lejano del Ecuador. Esto es la Amazonía ecuatoriana, un sitio donde el río más caudaloso del Ecuador topa con la frontera con el Perú. Solo para darle un ejemplo, para llegar desde ese sitio al primer sitio poblado del país, había que navegar entre 30 y 35 días. Eso le da la medida donde estábamos. Allí nací yo porque fue también mi madre
que también era profesora de la escuelita, en la cual a los niños de ese poblado tan alejado del país que se llama Nuevo Rocafuerte, allí impartían ellos sus conocimientos. En la primera infancia tuve la oportunidad de empaparme de la belleza de la Amazonía y enamorarme de ella. Yes, and in all this beauty also, and in all your care and love for the people, maybe after your graduation, that's why you resorted into pursuing further studies in psychology. Bueno, primero decidí estudiar medicina y conjuntamente psicología. Lastimosamente no pude terminar las carreras por un problema político. Inmediatamente tuve que estudiar administración y en la administración pude vincularme al sector empresarial del Ecuador. Empecé a convertirme en un editor de medios de promoción empresariales y allí trabajé durante mucho tiempo en ese sector y hubo un momento en el cual mi esposa también decidió integrarse a la actividad y empezamos a trabajar juntos. And you've also excelled in everything that you have done, whether it was in studying the human beings, the psychology, even the public administration, the business, and all your other activities, which we are going to discuss. But allow me to go back to your father, sir. Dr. Serviu worked hard to promote bilingual education and integration of schools in certain areas so that the indigenous children and the mestizo children would learn together and understand something of each other's cultures. I would appreciate if you can give us a roundup of the various ethnic groups in Ecuador. Con respecto a la actividad de mi padre, dentro de la actividad magisterial hubo un tema que definitivamente lo cautivó, lo enamoró, que es el tema de la alfabetización. Dirigió durante muchísimos años el proceso nacional de alfabetización, un plan nacional de alfabetización funcional, que pretendía que los adultos no solamente aprendiesen a leer y escribir, sino adicionalmente alguna actividad práctica que les proporcione un sustento para su vida. En eso trabajó muchísimo y con ello, porque yo también trabajé con él durante algún tiempo, nos pusimos en contacto principalmente con los sectores más alejados del Ecuador, principalmente los de la serranía ecuatoriana. Y con esos grupos de la serranía ecuatoriana tuvimos la oportunidad de conocerlos, aprender a amar su cultura, su folclore, su música, sus costumbres y sobre todo su forma de ser tan especial, tan particular, tan afectuosa y tan dada de sí mismo. En ese mundo fue donde yo aprendí a identificarme con los sectores más pobres y a conocer las culturas del Ecuador, que son realmente muchísimas, las nacionalidades, los pueblos del país, que comienzan por las provincias de la costa, con los éperas, los manta huancavilcas, los... Like the mestizo, the mulatto, the Afro-Ecuadorian, the Amerindian. You have various ethnicities in Ecuador. Sí. Bueno, lo que pasa es que el Ecuador es un país extraordinariamente diverso en su clima, diverso en sus etnias, diverso en su flora, en su fauna, en su arquitectura, en su música, en su folclore, etcétera, etcétera, en su gastronomía. Es un país extraordinariamente diverso, inclusive tiene todos los pisos climáticos del planeta y por eso es que nuestra producción es tan variada y también nuestra manera de ser y nuestras costumbres también suelen ser extraordinariamente variadas. Allow me to go back to the story of your success, sir. Your success in the corporate sector fueled your political ambitions, and you soon moved to the public sector, serving in an administrative post with the Minister of Government, and eventually you went on to work in the public tourism industry, and during the course of your work, you have founded the Chamber of Tourism. Yet, in January 1998, you were shot in the back and consequently you were paralyzed, you were distressed and depressed, but that
didn't last. How did you manage to come out of all this? Yo, la verdad es que mucha ambición política no tenía. Yo había participado en la lucha de los sectores de izquierda del país y luego pues me había dedicado al sector empresarial, donde mantuve por supuesto mis principios bastante claros. En un momento un estimado amigo, el ingeniero José Luis Álvarez, me invitó a que juntos formemos la Cámara de Turismo del Ecuador y lo hicimos con un grupo nutrido de empresarios del sector turístico. Exacto. Formamos la primera Cámara de Turismo de la provincia de Pichincha y luego la primera Cámara de Turismo del Ecuador, de la cual fui su primer secretario ejecutivo, llevando adelante pues junto con ellos proyectos que ayudaron a consolidar las aspiraciones de ese sector empresarial. Mientras me encontraba desempeñando esta tarea, dos chicos me asaltaron y me robaban el vehículo, y a pesar de haber entregado las llaves sin oponer ninguna resistencia, el chico que se encontraba detrás me disparó. And the wallet too. Yo caí al piso y en ese momento pues, supe que había perdido la movilidad de mis piernas. No le voy a alargar el cuento, fue a partir de ese momento una tragedia, porque no tanto por la discapacidad, a la cual uno se acostumbra tarde o temprano, sino por un increíble y terrible dolor que empecé a tener a partir de ese momento. Un dolor que no me dejaba vivir. Francamente hubiera preferido no vivir. Era un dolor permanente, constante, y claro, este aumentaba y me dificultaba la vida. No podía trabajar, no podía cumplir ninguna actividad, hasta que descubrí en mi vida una nueva faceta, el humor y el optimismo. Me di cuenta de los efectos analgésicos del humor. Luego cuando me adentré en el estudio de la naturaleza del humor, me percaté de que el efecto analgésico se debía a la producción de hormonas específicas como las endorfinas, la serotonina, las dopaminas, la monamina oxidasa, y que esas son las que crean la sensación de satisfacción, y pues donde está la satisfacción no puede estar el dolor. La misma vía que conduce el placer hacia el cerebro conduce también el dolor. Cuando el uno está, el otro no puede estar. En ese momento me di cuenta de que había encontrado en algo la solución a este problema y empecé a estudiar y practicar el humor con bastante intensidad. Pero el dolor no se sabe en su totalidad. Y tuve un nuevo avance un día en que, conversando con una religiosa, ella me dijo que el máximo sanador era el perdón. La verdad es que yo no perdonaba todavía a las personas que me habían agredido. Sentía que me habían privado de una buena parte de mi vida. Excelente. Y por la noche perdoné. Y no solamente a ellos, me perdoné a mí mismo por haberlos odiado. Y por primera vez pude dormir tranquilo toda la noche. Y me di cuenta que realmente sí, el perdón es el máximo sanador. Al otro día intenté hacerlo mejor, empecé a rezarle a Dios para que ellos se rehabilitaran y tuvieran una vida mejor. Right, bless your heart, sir. Allow us to stop now for a short break, Mr. Lenin Moreno, and later on after the break we're going to detail a bit more on your theory of humor and on the foundation Aventa that you have created in this sense. إذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. بعد أن أصيب لينين مورينو بطلق ناري أنشأ مؤسسة إيفنتا لترويج الفكاهة والفرح كأسلوب حياة، كما ألف العديد من الكتب حول نظريته عن الفكاهة والقدرة العلاجية للضحك، ويحدثنا أكثر من الداخل عن المؤسسة وعن هذه النظرية. Bueno, cuando el ser humano descubre algo o piensa descubrir algo, yo pensé que lo había descubierto realmente y hace rato que había mucha gente que había estudiado e investigado el tema del humor. Me puse en contacto con muchísimos de ellos y empecé a adentrarme en el estudio del humor. Y cuando uno
descubre las consecuencias de algo, como en este caso el humor, como terapia de dolor. Ese momento trata de comunicárselo al mundo, y también el hecho de que el humor no es solamente una medicina, la mejor medicina, digo yo, no solamente para el cuerpo, sino además para el alma, para el espíritu, porque cura sin duda alguna las penas también. Laughter is the best medicine. Sí, sí, la risa es la mejor medicina, realmente. Y ese momento, pues, traté de comunicárselo a otras personas y creé la Fundación Eventa para poder dar conferencias acerca del tema. Conferencias que tuvieron bastante éxito. El tema tuvo bastante éxito porque había mucha gente que sin duda estaba esperando una nueva alternativa para sus problemas de dolor, vuelvo a recalcar, cuando este era del cuerpo, pero fundamentalmente cuando era del espíritu. Y empecé también a tratar de escribir libros, al principio con un poco de poca experiencia, pero luego ya con algo de versatilidad pude hacer y escribir algunos libros que también tuvieron algo de éxito y que llegaron a mucha gente, y que sin duda alguna creo que deben haber ayudado a muchos de ellos también. In addition to humor being the medicine or the theory of Mr. Lenin Moreno, also you have an inclination for singing inspirational songs. Can we listen to something, a very small segment, please? Relisca come un par, sotto un bar de espuma blanca. Y entonces habla de que hay que defender la naturaleza, porque el río ya no es el río, el bosque ya no es el bosque, que si usted nos dijo, padre, dice, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abeja y cera y miel, pero el campo ya no es ese campo. Llega un momento en el cual dice, padre, salga y dígales que usted nos tiene a nosotros y que nosotros no tenemos miedo, pero salga, padre, que son ellos los que están matando la tierra. Y al final dice, padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. This is the message, the environmental message is very important, something that we lack today in our society. But sir, you made a disability revolution, transforming this disability that you had into immense capacity and power, and transforming the weakness into colossal strength. I would appreciate if you tell us about the major achievements in this sense that have transformed the society in Ecuador, where people with disabilities were treated as outcasts, into the most advanced country, not only in Latin America, but also perhaps worldwide, and how the needs of the people with disabilities are met. Bueno, el liderazgo no es sino la respuesta a una inquietud, a un deseo vehemente de un pueblo. Si es que el pueblo no está preparado, el liderazgo francamente logra poco. Lo que hace el liderazgo no es sino acelerar los procesos un poco más. Y yo creo que el único mérito que tuve yo es encender la llama que inmediatamente inflamó el corazón de todos los ecuatorianos. Mientras las personas con discapacidad habían permanecido invisibilizadas, desatendidas, olvidadas, decíamos nosotros, los olvidados de entre los olvidados, se encontraban recluidos en sus casas, avergonzados y avergonzando. En esas circunstancias la situación para ellos era extremadamente difícil. Pero ventajosamente el pueblo ecuatoriano es un pueblo extremadamente solidario. Él arrastra desde tiempos preincásicos inclusive algunos comportamientos de apoyo mutuo como la minga, como la jocha, y eso hizo que sea fácil hacerlo. Inmediatamente nos encontramos que al llamado de la vicepresidencia de la República hubo una respuesta general del pueblo ecuatoriano, porque se alinearon todos, personas con discapacidad, personas que tenían sin discapacidad, personas que estaban familiares de ellos, de los unos y de los otros, sociedad entera, el sector público, medios de comunicación, el sistema productivo, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos se alinearon en este gran propósito. Son cuando convergen los dos elementos los que se puede hacer el trabajo que nosotros hicimos.
enseguida iniciamos una campaña que denominamos con el nombre de una mujer. Y la denominamos con el nombre de una mujer por una razón bastante sencilla. El hecho de que las mujeres habían tratado de ser olvidadas de la historia ecuatoriana. Precisamente el espíritu combativo y libertario de muchísimas mujeres había sido enterrado en la historia y había necesidad de rescatar a esta inmensa mujer que era Manuel Espejo, literaria, líder de la independencia, prócer de la independencia y además una mujer extremadamente solidaria. Tomamos el nombre de ella e iniciamos una campaña que llegó hasta lo más recóndito del Ecuador, hasta lo más escarpado de los Andes, hasta lo más espeso de la Amazonía, hasta lo más lejano de la costa ecuatoriana, a detectar hasta la última persona con discapacidad y atenderla en sus derechos, proporcionarle ayudas técnicas, procuraduría jurídica, atención médica, vivienda cuando la necesitaba, mobiliario, accesibilidad a su baño, etcétera, etcétera, etcétera. Accesibilidad también, por supuesto, a servicios médicos, al deporte, a la recreación, a la cultura, y allí inició la revolución de las discapacidades, que luego, como usted lo manifestaba hace un momento, fue un ejemplo que nos permitió llevar Even the budget that was dedicated for the disabilities, the needs and everything, it was like $100,000, but when you came to office, you have multiplied that by 50 folds. Did you face any problems in this path? I mean, the finance has always been a problem. Sí, bueno, aquí hay una imprecisión, no era de $100,000, era de $1 millón, pero que era un presupuesto que ni siquiera se aplicaba, ni se ejecutaba, ni se gastaba en beneficio de las personas con discapacidad. Nosotros lo multiplicamos por 50, por 40 al comienzo y luego por 100. Y con ese dinero empezamos a atender las necesidades más acuciantes de las personas con discapacidad. Sí, esa fue la cantidad final. Así es, y empezamos a gastar hasta el último centavo en atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Pocos estudios ya se habían hecho demasiados, es más, estudios desacertados, poco aplicables en la práctica. Nosotros pensamos que la forma de aprender mejor era estar en contacto con ellos, atendiéndolos, sirviéndolos y amándolos. Mr. Lenin Moreno Garces, allow me to stop now because we have finished this first part of our interview, and we're going to talk further in our next edition about further issues related to the disabilities and your personality in this sense and the challenges that you have faced. And also we're going to discuss a bit more the forthcoming presidential elections in Ecuador and all the challenges but next week. إذن اللقاء يتجدد في الأسبوع المقبل مع الجزء الثاني من هذا اللقاء مع المرشح الرئاسي في الإكوادور السيد لينين مورينو، والتحدث أكثر عن التحديات التي ستواجه البلاد. إذن لمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك. من الداخل من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.